El embajador de España en Japón, el diplomático aragonés Miguel Ángel Navarro, ha recibido este miércoles la medalla del Real Instituto de Estudios Europeos en la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza. El presidente de la institución, Manuel Teruel, ha entregado la distinción al diplomático zaragozano, quien acaba de ser nombrado embajador en Japón. Desde el punto de vista personal también, porque como zaragozano me acabo de conocer que voy a ser el primer zaragozano en recibir la medalla, lo cual me honra. Y en segundo lugar también porque he sido a lo largo de algo más de 10 años vicepresidente del Instituto, del Real Instituto de Estudios Europeos. Por lo tanto, pues considero que es un gran honor. Es el primer zaragozano en recibirla y el presidente de la Cámara de Zaragoza ha asegurado que apoyará a las empresas aragonesas para introducirse en el mercado japonés. Japón es un país con una capacidad de compra y de venta importantísima, es un país en el que Aragón no tiene una gran presencia y a raíz de tener nuestro embajador yo estoy convencido que en los próximos meses vamos a darles alegrías de que va a crecer No va a ser porque no tengamos una persona ya recibiéndonos y apoyándonos y no va a ser porque la Cámara de Comercio y las empresas aragonesas no nos volquemos. Es una oportunidad importante en uno de los mercados más importantes como es el mercado japonés. Para Aragón es una muy buena noticia que tengamos un embajador y además un embajador que le tiene tanto cariño a su tierra. El acto ha estado presidido por el consejero de Industria, Comercio y Turismo, Arturo Aliaga, y ha contado con la presencia del presidente del Real Instituto de Estudios Europeos, Maximiliano Bernat.